Antes que nada, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Escribe el nombre de tu ciudad, tu estado. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Y claro, si te gusta este relato, ya dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Ahora respira profundo, porque lo que voy a contarte hoy es sobre una mujer que se perdió para encontrarse en el lugar más profundo e implacable que existe, el corazón del Amazonas. Valdira no era famosa, no salió en ningún periódico. Solo era una mujer de sonrisa tímida y pies callosos, nacida en un pueblito de 100 almas, enclavado donde el Amazonas se convierte en carretera de agua y silencio. Tenía 27 años cuando todo comenzó, allá por 1998. Hija de campesinos, Valdira sabía lo que era dormir con hambre, pero también conocía el peso de un amor que no cabe dentro de uno. Y fue ese amor lo que la hizo dejar casa, madre, 3 hermanos y toda una vida para seguir a Florencio, un hombre que, para quien lo veía desde afuera, parecía haber nacido con una estrella pegada en la frente. Florencio no era un hombre malo, pero tenía lo que los viejos llamaban fiebre del oro. Era alto, hablaba mirando más allá de las personas, como si conversara con fantasmas de minas que solo él veía. Un día apareció en casa con un mapa amarillento, heredado de su abuelo, jurando que allá, justo en el corazón de la selva, existía una mina de oro escondida, intacta desde los tiempos de los caucheros. Valdira, que hasta entonces solo se había aventurado en la chacra y en la orilla del río, sintió el corazón helarse, pero cuando él extendió la mano diciendo, «Ven conmigo o te quedas para siempre», no pudo decir que no. Partieron en un barquito de madera, motor que tosía más de lo que andaba, una red sucia para dormir y sacos de harina, pescado seco y café en lata. Valdira recuerda, o recordaría, si contara, el olor de la selva cerrándose detrás del barco, como si el mundo entero fuera tragado en un suspiro húmedo. En los primeros días, Florencio cantaba, hablaba de planes, casa grande, familia criada lejos de la pobreza, oro suficiente para no inclinarse nunca más ante nadie. Valdira sonreía, pero dentro de ella crecía una piedra, silenciosa. Y cuando empezó a caer lluvia sin parar, parecía que hasta el cielo quería avisar. No hay regreso. El 4.º día de viaje marcó a Valdira de una manera que nunca olvidó. Fue cuando el motor del barco tosió una última vez, resopló como un perro viejo y murió. El silencio que vino después parecía más grande que el río. Florencio soltó una palabrota que retumbó en la orilla. Él aún intentó mover la carcasa oxidada del motor, pero solo logró ensuciarse las manos de grasa negra. La comida que habían traído empezaba a oler fuerte. La harina se pegaba en las comisuras de la boca y el pescado seco parecía piedra. Por la noche, la pareja se metía en la red apretada, alejaba los mosquitos con humo de paja y se prometían a sí mismos que era solo un día más hasta encontrar esa mina. A la mañana siguiente, despertaron con un ruido que no era de animal, un ruido de gente. Era un hombre flaco, sombrero de paja roto, brazo cubierto de picaduras. Se llamaba Serafim. Dijo que vivía a 3 horas de allí, en un palafito torcido a la orilla del Igarapé. Traía al hombro un armadillo muerto, colgado de una liana. Valdira miró aquel armadillo como si fuera un banquete de rey. Serafim notó el motor parado, los sacos de provisiones casi vacíos y ofreció refugio, pero con una sonrisa que mezclaba compasión y curiosidad. Florencio, con un orgullo más grande que la barriga, dudó, pero cuando el estómago ruge, hasta el orgullo baja la cabeza. Siguieron a Serafim por un sendero que más parecía cosido en la selva. El ruido del agua, de las ramas quebrándose, de los monos gritando a lo lejos. Todo parecía espiar a Valdira, como si la selva tuviera ojos. La choza de Serafim era una promesa frágil de techo.
3 tablas, una red agujereada, fuego en el suelo, pero para quien venía durmiendo a la intemperie parecía un palacio. Serafim sirvió un caldo aguado de armadillo, harina gruesa, café hervido en lata de aceite reutilizada. Mientras comían, Florencio contó toda su historia. Habló de la mina, del mapa, del sueño de volver rico. Serafim escuchaba callado, masticando despacio, como quien pesa cada palabra antes de tragar. Aquella noche, Valdira soñó que la selva se lo tragaba todo. Vio el barco hundirse, a Florencio intentando gritar, pero el sonido desaparecía entre los árboles. Despertó sudando, picada por mosquitos hasta en los pies. Miró la red al lado. Florencio dormía con la boca abierta, roncando. Serafim, envuelto en un trapo sucio, soltaba suspiros entrecortados. Se levantó, salió despacio para no despertar a nadie, y se sentó al borde del igarapé. La luna rajaba el agua oscura, reflejando su rostro distorsionado. Fue allí, en ese borde de nada, que Valdira entendió que la selva tenía hambre. Y quien llegaba sin pedir permiso terminaba siendo parte de ella, tarde o temprano. Cuando el sol brotó entre las hojas gruesas, Serafim ya estaba de pie, afilando un machete que parecía tener más historia que cualquiera allí. Valdira vio a Florencio susurrándole, mapa abierto en el suelo de tierra apisonada. Los dos señalaban líneas trazadas, nombres que solo existían en la cabeza de Florencio. Serafim movía la cabeza, escupía al lado, pero al final aceptó acompañarles. Dijo que conocía bien la selva, que sabía dónde el agua era buena, donde el suelo no se hundía. Valdira, sentada en un tronco caído, escuchaba todo sin decir nada. Sabía que no tenía opción. Quedarse era morir de hambre. Irse era apostar lo que quedaba de vida. La caminata comenzó antes que el desayuno hiciera efecto. Cada paso era una promesa de encuentro con la mina, pero también un salto en un verde sin fin. La mochila improvisada de Valdira pesaba más de lo que parecía. Llevaba harina, un resto de café, su machete sin filo y una camisa extra de Florencio, oliendo a sudor viejo. La selva se cerraba tan rápido detrás de ellos que parecía tragarse el camino. Serafim iba adelante, cortando ramas, murmurando oraciones bajas en tupí. Florencio, justo detrás, intentaba abrir el mapa en movimiento, tropezando con raíces, maldiciendo el calor. Valdira, por último, reparaba en detalles. Una mariposa azul posándose en la punta del dedo, el sonido de una rama crujiendo que aceleraba el corazón. Cuando pararon a descansar, fue Serafim, quien dijo lo que nadie quería oír. Dijo que esa parte del mapa de Florencio señalaba un área que, según los viejos de la región, estaba maldita. Contó que, hace mucho tiempo, un grupo de hombres intentó abrir un camino allí y desaparecieron todos. Solo encontraron rastros, machetes oxidados, redes rotas, nada más. Florencio se rió cortamente, casi insultado, como si quisiera tragar el miedo antes que él lo tragara. Valdira, en cambio, sintió un escalofrío. Pensó en regresar, pero no había a dónde. En la selva, regresar es tan peligroso como seguir adelante. Mientras descansaban apoyados en un tronco caído, Valdira sintió la primera punzada de algo diferente. No era animal, no era hambre, era una sensación de ser observada. El viento se detuvo de repente, como si la selva contuviera el aliento para escuchar lo que iban a decidir. Serafim sacó un cigarrillo arrugado del bolsillo. Lo encendió con una brasa guardada en una lata. El olor a humo se mezcló con el sudor y la savia de la selva. Florencio insistía en continuar. Decía que el oro no esperaba a los cobardes. Valdira miró sus pies agrietados. Sintió el barro frío entre los dedos y quiso preguntar si el valor valía más que la vida. Pero tragó la pregunta como quien traga una espina. Cuando se levantaron de nuevo, el cielo ya prometía lluvia.
El aire se volvió más pesado, húmedo de un modo que se pegaba a la piel como pegamento tibio. Serafim avisó que debían buscar un lugar para tender la red antes de la noche. Pero Florencio no quería parar. El oro parecía brillar dentro de su cabeza, más fuerte que el trueno. Valdira iba detrás, sintiendo el dolor en la espalda bajo el peso de la mochila. Cada paso era una pequeña victoria contra el miedo. El miedo a perder a Florencio por su propia codicia, el miedo a perderse a sí misma en la selva que engullía todo sin prisa. El viento empezó a aullar entre los árboles altos, arrastrando hojas como voces lejanas. Cuando cayó la primera gota, gruesa como lágrima, caliente, Serafim señaló una formación de piedras adelante, casi invisible tras las lianas. Allí, dijo, podrían esperar la tormenta. Fueron corriendo, resbalando en el barro que se formaba bajo sus pies. Las piedras formaban una boca abierta, una cueva rasa que parecía escupir humedad. Tiraron las mochilas a un rincón, improvisaron una fogata pequeña con ramitas secas que Serafim llevaba enrolladas en un trapo. El fuego crepitaba tímido, luchando para no morir tragado por el agua que goteaba del techo. Valdira se acurrucó cerca de la llama, frotándose las manos frías, mientras Florencio se inclinaba sobre el mapa, hablando solo, como si discutiera con su abuelo muerto. La lluvia golpeó fuerte, como si lavara el mundo entero. Dentro de la cueva, el ruido era ensordecedor, como si 1000 tambores golpearan el techo de piedra. Serafim, sentado en un rincón, contaba historias en voz baja. Hablaba de gente que vio jaguares convertirse en personas, de espíritus que protegen o tragan a quienes se atreven demasiado. Valdira escuchaba la mitad, la otra mitad se le pegaba en el rostro iluminado por el fuego de Florencio. Allí, en aquella cueva de piedra mojada, se dio cuenta de que ya no conocía al hombre que amaba. Era como si Florencio se hubiera convertido solo en un fantasma que hablaba de riqueza, mientras todo a su alrededor se pudría lentamente. Cuando el fuego casi se apagó, Valdira sintió una punzada de náusea. Quizás fuera la harina vieja, o el armadillo medio, crudo, pero en el fondo sabía que no era solo eso. El miedo se convirtió en un peso en la garganta. Miró la entrada de la cueva. La selva estaba toda oscura, goteando sombras. Florencio seguía hablando, palabras que se mezclaban con el trueno. Serafim refunfuñó que ese no era lugar para que un hombre durmiera, pero ya era tarde para salir. El sonido de la lluvia se tragó todo. Valdira cerró los ojos y pidió, en un susurro, que la selva tuviera piedad. Pero la selva no tiene prisa ni compasión. Cuando volvió a amanecer, la lluvia seguía cayendo fina, como si quisiera recordar que allí manda el tiempo. Valdira despertó con el olor acre de la fogata que Serafim había reavivado antes que saliera el sol. Florencio estaba sentado fuera de la cueva, bajo la llovizna, mirando fijamente el mapa completamente mojado, los bordes deshaciendo como papel viejo. Susurraba frases sueltas. Preguntaba al viento si estaban cerca, si tenía suficiente valor para cavar hasta encontrar lo que quería. Valdira lo observaba desde lejos, abrazada a las rodillas, tratando de reconocer en él al hombre que un día prometió una casa, una pequeña chacra y paz. Serafim rompió el silencio escupiendo al suelo. Dijo que si querían salir vivos de allí, debían decidir rápido, o seguían con el sueño de Florencio, o volvían por el mismo camino antes de que el agua se llevara todo. Hablaba sin mirar a Valdira, como si supiera que la respuesta era de ella. Pero Valdira no tenía ninguna respuesta. Tenía miedo, hambre y ese dolor profundo en el pecho que parecía crecer junto con la selva. Florencio se levantó sin decir nada, sacudió el mapa goteante, señaló el sendero que seguía más allá de la cueva. Serafim bufó, movió la cabeza, pero metió el resto del armadillo en la mochila e hizo señal para que ella tomara sus cosas. El sendero de ese día fue más cruel que todos los anteriores.
El suelo se volvió barro resbaladizo. Cada paso hundía el pie hasta el tobillo. Las hojas se cerraban en túneles húmedos, oscureciendo todo a pesar del sol alto. Serafim iba adelante, machete abriendo camino como si peleara con la selva. Florencio venía atrás, ahora callado, sujetando el mapa empapado como si fuera un talismán. Valdira, al final, seguía con los ojos bajos, tratando de ignorar las huellas que parecían desaparecer en el barro poco después de pasar. De vez en cuando, un sonido, un crujido seco, una rama cayendo, hacía que todos se detuvieran, respirando fuerte, con el corazón en la garganta. Cuando pararon a beber agua de un hilillo que corría de una piedra, Serafim miró a Valdira, como preguntando sin palabras si todo eso todavía tenía sentido. Ella no respondió. Se arrodilló al borde del arroyo, sumergió sus manos flacas en el agua fría, se frotó el rostro para alejar el sabor del miedo. Cuando vio su reflejo, casi no se reconoció. El cabello pegado a la frente, los ojos hundidos, la piel manchada de picaduras. Florencio, algunos pasos adelante, ya hablaba solo otra vez, señalando los árboles como si viera señales en ellos. Serafim respiró hondo, prendió el machete en la cintura y dijo en voz baja: «Esta selva no da nada gratis. Quien pide mucho, paga caro». Siguieron en silencio después de esa pausa, como si cada uno llevara una voz dentro de la cabeza que gritaba más fuerte que la selva. El camino se volvió aún más estrecho, casi un túnel vivo de ramas y lianas, que se cerraban justo después de que pasaban, como si tragaran sus pasos. El olor de la selva mojada se mezclaba con el sudor, con el miedo, con un pequeño arrepentimiento que Valdira sentía crecer cada vez que miraba la nuca de Florencio. Él ya no miraba atrás. Para él, ahora solo existía el frente y lo que había enterrado bajo esos árboles antiguos. En un punto del sendero, Serafim se detuvo tan de repente que Valdira casi chocó con él. Más adelante, el suelo desaparecía en un barranco empinado, casi una pared de barro rojo, empapada por la lluvia constante. Florencio ni lo pensó. Metió el mapa mojado dentro del pantalón, agarró una raíz expuesta y empezó a bajar, resbalando más que caminando. Serafim miró a Valdira. Levantó una ceja como diciendo «no hay vuelta» y comenzó a seguirlo. Valdira respiró hondo, apretó la mochila contra el pecho y se dejó resbalar. El barro entraba por debajo de la blusa, pegándose a la piel fría. Cuando llegó abajo, las piernas temblaban, pero aún sostenían el cuerpo cansado. El claro donde se detuvieron parecía otro mundo. Un silencio pesado flotaba allí, roto, solo por el sonido del agua goteando de una piedra alta. En el centro, un agujero poco profundo, como si alguien hubiera empezado a cavar hace mucho tiempo y se hubiera rendido. Florencio corrió hacia allí. Se arrodilló en el barro, empezó a remover la tierra con las manos desnudas, tirando trozos de raíz a un lado, ignorando la lluvia fina que volvía a caer. Valdira quedó inmóvil, viendo esa escena como quien mira una pesadilla. Serafim se sentó en un tronco caído, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello ralo y soltó un silbido corto, casi triste, mientras Florencio cavaba, con las uñas negras de tierra, el pecho jadeando como un animal acorralado. Valdira se acercó despacio. Sintió el olor de la tierra húmeda, el sonido de algo vivo moviéndose debajo de la capa de raíces. Quiso gritar, pedirle que parara, pero la voz no salió. Serafim miraba todo de reojo, masticando una brizna de hierba. En el aire, una promesa de que algo iba a pasar, algo que nadie allí sabía explicar, pero todos sentían en los huesos. Y en la selva, cuando el silencio pesa así, hasta el viento parece contener el aliento. El sonido de la azada improvisada, en realidad las manos de Florencio, golpeando la tierra, resonaba como un tambor que latía en el pecho de Valdira.
Cada puñado de barro que él arrancaba parecía traer a la superficie una parte del pasado que debía haberse quedado enterrada. Fue cuando su mano raspó algo duro, un chasquido seco, como un diente rompiéndose. Florencio abrió los ojos de par en par, olvidó hasta de respirar. Baldira se agachó, tratando de mirar por encima de su hombro, pero todo lo que veía era barro, raíces y esa cosa dura que relucía blanquecina bajo la tenue luz filtrada por los árboles. Serafim se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara el doble. Se acercó sin hacer ruido, se detuvo detrás de ellos. Florencio, sudando frío, limpió cuidadosamente la superficie. No era oro, no era piedra preciosa, era un pedazo de hueso, liso, demasiado grande para ser de un animal pequeño. Baldira dio un paso atrás, sintiendo el estómago dar vueltas. Florencio seguía cavando, ahora con una prisa que parecía fiebre. A cada nuevo raspado aparecían más fragmentos, como si debajo de ese claro durmiera algo que no quería ser despertado. Serafim carraspeó, se rascó la barba rala y murmuró: «Dije que era lugar de gente que desaparece». Baldira sintió una náusea subir quemando la garganta. Florencio ignoraba todo, hablaba solo, decía que el oro debía estar debajo, que eso era solo resto de quienes intentaron y fallaron. Sus dedos estaban todos raspados, sangre mezclada con el barro, pero no paraba. Serafim volvió la cara hacia la selva, silbó bajito, como queriendo llamar a algún espíritu para que fuera testigo. La selva parecía más densa, el aire más pesado. Un olor a podrido empezó a extenderse, saliendo del agujero. Baldira se tapó la nariz con la manga de la camisa, pero el olor la atravesaba. Parecía entrar por los poros. De repente, un trueno tan cerca que hizo temblar todo el claro. Baldira se asustó, cayó sentada en el barro frío. Florencio levantó la cabeza, ojos rojos. Miró a Serafim como si quisiera una explicación, pero Serafim solo se encogió de hombros, ojos fijos en la tierra removida. La selva habla, Florencio. La selva habla a su manera y hoy está gritando que paren. Pero Florencio, consumido por una fiebre que no tenía nada que ver con el oro, escupió al suelo y cavó más profundo. Baldira, allí, en el barro, entendió. Quien cava demasiado puede no volver, y la selva paciente siempre cobra. El olor se volvió insoportable tan rápido que parecía que la misma selva respiraba podredumbre. Serafim dio 2 pasos atrás, contuvo la respiración y dijo con voz baja y firme que eso ya no era búsqueda de oro, era profanación. Pero Florencio, ciego, metía las manos cada vez más profundo, sacaba pedazos de hueso, los tiraba hacia atrás sin mirar, como si fueran ramitas inútiles. Baldira observaba, paralizada, la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la humedad, el corazón martillando en la garganta. Quiso sujetar a Florencio, pero sentía que si lo tocaba en ese momento, tal vez ni él la reconociera. Un pedazo más grande, parecido a un cráneo, apareció entre el barro. Baldira se atragantó con un sollozo cuando Florencio levantó eso, aún goteando tierra y agua. La visión fue tan absurda que parecía una escena inventada. El hombre que prometió futuro levantaba el pasado muerto en sus manos. Serafim se acercó, miró de reojo, susurró una oración rápida. Dijo que eso era una advertencia, que un lugar que guarda muertos no abre camino para que un vivo salga rico. Florencio miró a Baldira con ojos que ya no eran suyos, ojos de alguien que quedó atrás, allá atrás, en el barranco, en el río, en el motor roto. La lluvia volvió, gruesa, golpeando la copa de los árboles como baldes volcados. Mojaba todo otra vez, borraba rastros. Lavaba la sangre de las manos de Florencio, que ahora se mezclaba con el barro. Baldira se levantó, agarró el brazo de él, intentó alejarlo del agujero. «¡Basta!», decía, con voz más fuerte que el trueno.
Pero Florencio no escuchaba. Miraba los huesos, las manos, los árboles, como esperando que de allí brotara la fortuna prometida. Serafim se agachó junto al agujero, tocó el borde de la fosa con la punta del machete, trazando un círculo en el barro que nadie entendió. La selva está cobrando. O vas o te quedas. Cuando el trueno estalló otra vez, tan cerca que hizo temblar el suelo, Florencio soltó el cráneo de cualquier manera, respirando como un animal acorralado. Los tres se miraron bajo la lluvia, cada uno entendiendo en el silencio que no quedaba mina, mapa ni promesa. Solo quedaba decidir, salir de allí o convertirse en parte de lo que estaba enterrado. Valdira sintió un escalofrío recorrer la espalda cuando Serafim se levantó. Dio la espalda al agujero y dijo en voz baja: «Quien cava demasiado se entierra a sí mismo». Ella apretó el citosil, brazo de Florencio con fuerza, tratando de jalarlo de vuelta a la superficie. Pero ni siquiera ella sabía si aún había salida. Serafim tomó la delantera, ignorando el viento que venía como un aullido cortante, mezclando hojas, gotas gruesas y el olor ácido que todavía se pegaba a su piel. Le dijo a Valdira que no mirara atrás. «La selva se traga a quien mira atrás», repetía, como si fuera un antiguo mantra que venía de sus abuelos. Valdira, aferrada al brazo de Florencio, sentía su cuerpo pesado, como si cada hueso encontrado hubiera tirado de un pedazo de vida hacia debajo de la tierra. Florencio tropezaba, respiraba fuerte, pero no decía palabra. Sus ojos, que antes brillaban con la promesa del oro, ahora eran solo pozos profundos, sin esperanza. El sendero que antes parecía un camino cerrado, ahora era un laberinto confuso. Cada rama arañaba el rostro, cada raíz era una trampa lista para jalar de vuelta a quien se atreviera a salir. «Serafim, adelante», murmuraba en tupí. Golpeaba la selva con el machete de manera casi ceremonial, como pidiendo permiso a cada árbol. Valdira iba atrás, empujando a Florencio, forzando su cuerpo a andar, a no rendirse. El suelo resbaladizo hacía que cada paso fuera una lucha. La mochila de Valdira pesaba como piedra mojada. Dentro, lo poco que quedaba de comida se mezclaba con el olor acre de la selva. Cuando pararon a respirar, Serafim se volvió hacia Valdira, la miró fijamente a los ojos. Dijo que si querían salir vivos tenían que dejar el mapa ahí mismo, bajo la tierra, junto a los huesos. Dijo que la selva no olvida a quien la desafía, pero que a veces perdona a quien sabe pedir perdón. Valdira entendió al instante. Sin decir nada, abrió la mochila, sacó el mapa todo rasgado, manchado de barro y sangre seca, y se lo entregó a Serafim. Él cavó con el machete el borde de una raíz ancha, metió el papel húmedo ahí, lo tapó con barro y hojas. Luego golpeó suavemente, como sellando un acuerdo mudo con algo más grande. Florencio observó todo de rodillas, empapado, respirando despacio. Cuando Serafim terminó, hizo un gesto con las manos, como espantando mala suerte. Valdira se agachó, apoyó la frente contra la de Florencio, sintió el calor débil de él, el olor fuerte del barro mezclado con sudor frío. Susurró que iban a salir de allí, que aún quedaba un pedazo de mundo esperando fuera de ese verde sin fin. Pero por dentro, ella misma no estaba segura de que fuera verdad. Serafim se levantó, limpió el machete en la pierna del pantalón y dijo: «Ahora somos nosotros los que tenemos que correr. La selva ya perdonó, pero la lluvia no». El regreso pareció más largo que la ida. Cada paso era tragado por el barro que llegaba a atrapar la bota de Serafim, como si la selva quisiera un último recuerdo de ellos. El cielo se oscurecía en un tono plomo que dejaba claro que la noche caería antes de que llegaran seguros. Valdira mantenía el brazo en Florencio, jalándolo, empujándolo, a veces casi cargando a ese hombre que ahora parecía tan frágil como una rama mojada. Serafim iba adelante,
abriendo camino con el machete, apartando lianas que parecían crecer de nuevo segundos después. En un claro improvisado, pararon a tomar aliento. Serafim sacó de la mochila un puñado de harina húmeda, la dividió en 3 partes desiguales, la metió en la boca como quien alimenta la esperanza. Valdira tragó la suya casi sin sentir el sabor, intentando ignorar la sed que le rasguñaba la garganta. Florencio no quiso comer. Se quedó mirando el vacío, los ojos perdidos en un tronco donde hormigas subían en fila. Valdira apoyó la cabeza en su hombro, respiró profundo para no llorar allí mismo. Sabía que si las lágrimas llegaban, no pararían, y aún necesitaba fuerzas para salir de ese laberinto verde que no perdonaba descuidos. El ruido de una rama rompiéndose más adelante hizo que Serafim levantara el machete de nuevo, el cuerpo tenso, los ojos recorriendo la selva. Pero solo era un animal, un armadillo corriendo hacia un agujero, tan asustado como ellos. Aún así, ese sonido hizo que Valdira recordara el armadillo que comieron la primera noche allá en la palafito de Serafim. Un ciclo extraño se cerraba ahí, del armadillo muerto al armadillo vivo, de la esperanza de abundancia a la cruda realidad de quien sobrevive con migajas. Fue entonces cuando Valdira entendió de verdad lo que Serafim quería decir cuando hablaba de que la selva cobra. Lo que cobra es la soberbia. Cuando volvieron a caminar, Valdira notó que el sonido de la lluvia había cambiado. Ya no era el tambor incesante en la copa de los árboles. Ahora era un goteo espaciado, como si la selva, satisfecha, los dejara irse, pero cobrando en el recuerdo. Florencio, arrastrando los pies, soltaba un gemido débil en cada paso. Serafim miró por encima del hombro y dijo casi en susurro que la salida estaba cerca, pero en la selva, cerca puede ser lejos, o nunca llegar. Valdira apretó el brazo de Florencio, sintiendo en la palma de su mano el pulso lento, casi pidiendo perdón por haber creído en un mapa que solo existía en la fiebre de los hombres. El olor a humo llegó antes que vieran alguna señal de gente. Una humareda gris subía torcida entre los árboles, bailando con el viento que ahora parecía más fresco. Serafim se detuvo, levantó la mano, pidió silencio. Valdira sintió el pecho apretarse. Gente en la selva podía ser salvación, pero también peligro. Pero el rostro de Serafim mostraba alivio. Él conocía esa señal, ese rastro de humo pequeño que no traiciona la selva. Señaló hacia adelante con el machete, dijo que era un punto de descanso de caucheros, un rancho improvisado, quizás un café tibio, quizás una red seca, y eso bastaba. Cuando se acercaron, vieron una choza de tablas torcidas, cubierta con hojas de palma, medio colgada en un barranco de tierra roja. De la chimenea improvisada salía humo perezoso. 2 hombres, piel curtida por el sol y el barro, sentados en cajas de plástico, miraban el fuego como si miraran un tesoro. Cuando vieron a Serafim, abrieron una sonrisa ladeada, mezcla de sorpresa y recelo. Nadie habla alto en la selva, todo es susurro, gesto, desconfianza mezclada con hospitalidad cruda. Valdira quedó detrás de Florencio, que ahora temblaba como si el cuerpo le pidiera acostarse allí mismo y no levantarse nunca más. Serafim intercambió un par de palabras con los caucheros. Explicó de dónde venían, inventó que estaban cazando, desvió el tema de lo que realmente pasó. La gente de la selva no pregunta lo que no debe. Uno de los hombres se levantó, movió una olla negra que hervía sobre la leña. El olor era fuerte, pescado cocido con pimienta y cilantro. Para Valdira, aquello era casi un milagro. Ayudó a Florencio a sentarse en una caja seca, tomó una calabaza que Serafim trajo, la llenó de caldo y sopló para enfriar. Florencio tragó 2 cucharadas, luego la miró como si fuera un niño perdido en medio de una pesadilla. Mientras tanto, Serafim negociaba con los hombres una forma de salir de allí.
Habló de una lancha rápida que vendría a buscar caucho en 2 días. Era arriesgado esperar, pero era la única salida sin tener que rehacer todo el camino a pie. Y ahora nadie tenía pierna para eso. Valdira escuchaba callada, sintiendo el caldo caliente bajar por la garganta, lavando un poco de la angustia que se había pegado a ella desde el primer día. Miró a Florencio, a su rostro abatido, a los ojos hundidos que finalmente parecían ver quién estaba a su lado. Y dentro de ella brotó una pequeña certeza. Iban a salir de allí, pero nada de lo que dejaron atrás sería olvidado. La noche cayó despacio, como si la selva quisiera envolver esos cuerpos cansados en un manto oscuro, húmedo, pero ahora un poco menos amenazador. Dentro de la choza improvisada, Valdira compartía una red con Florencio, su cuerpo temblando, el pecho subiendo y bajando despacio. De vez en cuando, él murmuraba palabras sueltas, nombres, promesas, números que solo tenían sentido en la fiebre de quien cavó demasiado profundo en la tierra equivocada. Valdira pasaba la mano por su rostro, apartaba el sudor, sentía el olor fuerte de hombre roto. Cada toque le recordaba al niño sonriente que la invitó a soñar. Ahora, el sueño era despertar con vida. Serafín dormía envuelto en una lona sucia, de espaldas a la puerta. De vez en cuando levantaba la cabeza para escuchar el ruido de la selva, como si esperara que la selva cambiara de idea y viniera a buscar lo que aún no había llevado. Los dos, caucheros, turnaban siestas cerca del fuego, vigilando la llama que mantenía a las fieras y al miedo lejos. Valdira, allí en la red, sentía cada crujido, cada suspiro de la noche, como si la selva respirara justo ahí, pegada a su nuca. Cuando finalmente se durmió, soñó que caminaba de la mano con Florencio por un campo abierto, sin árboles, sin raíces, sin nada que los atara. A la mañana siguiente, el olor a pescado fresco en la parrilla despertó a Valdira antes que saliera el sol. El rostro de Florencio estaba un poco más sonrojado, sus ojos menos turbios. Cuando abrió la boca para hablar, la voz salió baja, casi un suspiro. Pidió perdón. No usó muchas palabras, pero Valdira entendió todo. El hombre que cavó para encontrar oro encontró otra cosa, la propia miseria de creer que podía engañar a la selva. Ella no respondió. Solo puso un pedazo de pescado en su mano. Esperó que lo masticara despacio, como quien traga la culpa junto con la comida caliente. Serafín apareció en la puerta de 1900. La choza anunció que la lancha rápida llegaría antes del mediodía. Dijo eso como quien entrega un mensaje de los dioses del río. Si el río quiere, volvemos a casa hoy. Valdira miró la selva alrededor. Respiró profundo el aire pesado de rocío y humo. Cerró los ojos por un segundo, imaginando la casa que ya no tenía, el pueblo que parecía tan lejano como el borde del mundo. Allí, abrazada al hombre que casi perdió por la selva, entendió que no se trataba de oro. Nunca lo fue. Se trataba de volver viva, entera, para empezar de nuevo donde la ambición no fuera barro. La espera por la lancha parecía una eternidad tejida de silencios. Los dos caucheros iban y venían, susurrando cosas que Valdira no escuchaba bien, pero que sonaban como bendición mezclada con cautela. Serafín se sentó en un tocón de árbol, afilando el machete en una piedra, sin mirar a nadie. El ruido de la hoja raspando rompía el aire quieto, casi un recordatorio de que allí, en ese pedazo de mundo, el tiempo era otro. Y la selva tenía sus propias horas. Florencio trataba de mantenerse sentado, los codos apoyados en las rodillas, el cuerpo todavía frágil, pero sus ojos ahora se esforzaban por ver a Valdira de verdad, no solo el falso brillo de un mapa mojado. Cuando el motor de la lancha rompió el silencio de la orilla, fue como si el pecho de Valdira se abriera. Un ruido agudo, medio ahogado, pero que traía la promesa de agua abierta, de regreso, de casa. Serafín se levantó, golpeó la pierna de Florencio,
que levantó la cabeza como si despertara de una pesadilla. Los caucheros ayudaron a cargar lo poco que tenían: 2 mochilas, las redes, una olla vieja que Serafín hizo cuestión de atar con liana. Baldira miró el claro que se abría detrás de la choza, los árboles que se cerraban como cortinas, escondiendo todo de nuevo. Una parte de ella quería creer que, si volvía allí, nada más estaría en su lugar. Cuando pisaron de nuevo el suelo apisonado del pueblo, Baldira sintió que los pies se hundían en Minnosmun. El polvo rojo, caliente. Su madre estaba allí, parada en la puerta de la casita de adobe, los ojos entrecerrados por el sol y la espera. No hubo palabras, solo el abrazo. Un abrazo tan fuerte que pareció pegar de vuelta cada pedazo que la selva había intentado arrancar. Florencio quedó a un lado, quieto, cabeza baja, como quien sabe que ahora el tiempo de hablar es otro. Baldira agarró su mano, presentó a la madre no al hombre que prometió riqueza, sino al hombre que volvió, entero, aunque roto por dentro. En los días que siguieron no hubo fiesta, ni fuegos artificiales, ni historias gritadas en el bar del pueblo. Solo la vida, lenta, volviendo a su lugar. Baldira volvió a cuidar la chacra, un pequeño huerto detrás de la casa. Florencio ayudaba como podía, callado, sudando en silencio. A veces alguien preguntaba por el tal mapa, la mina, los huesos. Baldira sonreía, negaba con la cabeza y siempre respondía lo mismo: la selva guardó lo que es suyo, y nosotros aprendimos a guardar lo nuestro. Y quien escuchaba entendía, y quien no entendía no necesitaba entender. Y por eso hoy, cuando alguien me pregunta por qué Baldira y Florencio nunca más salieron de la orilla del río, cuento esta historia aquí, para quien tenga paciencia de escuchar hasta el final, para recordar que no toda promesa necesita cumplirse para tener valor, y que a veces es necesario perderse profundo en la selva para encontrarse de nuevo donde nunca debió haberse salido, dentro de uno mismo, dentro de quien aún sabe cuándo parar de cavar. Si escuchaste hasta aquí, cuéntame desde dónde estás viendo. Y no olvides dejar like y suscribirte para escuchar más historias que la vida insiste en contar.